Qué bueno es estar juntos en esta tarde. Este es un día especial porque es el último viernes del mes y es el tiempo donde como iglesia nos concentramos en el tiempo también para la oración y también el tiempo de ayuno. Así que al concluir este día cerramos con lo que la palabra del Señor nos tiene para nosotros, pero evidentemente hemos puesto delante del Señor en esta tarde, especialmente en el tiempo de oración, aquellas peticiones que esperamos siempre la voluntad del Señor para que se cumplan en ella. Estamos transitando un tiempo difícil con algunos hermanos que están padeciendo quebrantos en la salud y algunos los tenemos internados y estamos realmente clamando para que el Señor haga su obra de sanidad en la vida de nuestros hermanos. Así que es un tiempo especial también de ruego, de clamor por ellos en este tiempo de necesidad. Permítame compartir en esta tarde algo que tiene en alguna manera que ver con esto de volcar nuestras peticiones delante del Señor y esperar en Él, ¿no? Esa cuestión que muchas veces nos cuesta del tiempo de esperar, ¿no? De que el Señor obre conforme a su voluntad, hacia un lado, hacia otro, o esperar el tiempo que el Señor así lo decida. Así que en esta tarde quiero invitarle a abrir su Biblia, solo 2 versículos, en Hebreos capítulo 13, los versículos 5 y 6. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, y he titulado esta reflexión de esta tarde, El contentamiento, una rara joya. El contentamiento, una rara joya. Así que entramos a Hebreos capítulo 13, la versión de las Américas dice de esta manera: sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor bendiga su palabra y justamente creo que el final del texto habla de esa declaración de que esperamos la ayuda oportuna del Señor, ¿no? Después de haber clamado y esperar en Él, como les decía en el comienzo. Permítame introducirme en esta tarde diciéndole que estamos evidentemente viviendo un tiempo crítico social a nivel no solo de nuestra ciudad, de nuestro país, sino a nivel mundial, acerca de todo lo que ocurre, lo que ha acontecido con la pandemia. Pero bueno, estamos llevando a realmente vivir un tiempo de insatisfacción, ¿no? De sentir de que no nos están alcanzando las cosas y que estamos a veces con deseos de llevar un poco más de beneficios a nuestras vidas. Déjeme reflexionar un minuto sobre la introducción de la palabra contentamiento. No es una palabra muy usual, de uso común, pero sí entre los que conocemos las Escrituras, sí. Por supuesto, la palabra contentamiento, así como también la palabra avaricia, que es la que aparece allí, que son las 2 palabras centrales, se refiere exclusivamente, por supuesto, al alcance a veces de los bienes materiales. Ahora que no necesariamente está dirigido exclusivamente a eso, sino que habla del contexto de todas las cosas que tienen que ver con el mover muchas veces del dinero. Es un tiempo, como les decía, donde las personas sienten cierta insatisfacción. Eso es la falta de contentamiento, sentirse insatisfecho por las cosas que no tenemos, que no alcanzamos, por aquellas cosas que nos faltan. O sea, la insatisfacción lleva a las personas muchas veces a tomar decisiones, caminos equivocados, ¿no? Al punto tal de que a veces corren riesgo aún de su propia vida. Por eso es necesario entender lo importante que es
tomar decisiones sabias, ¿no? Por eso decía que las peticiones que hemos volcado, las hemos volcado con todo el corazón, esperando justamente que esos resultados en el Señor nos den esa satisfacción. Les decía entonces que uno de los principales síntomas de las personas que se sienten insatisfechas o descontentas es que no experimentan paz, ¿no? Y quizás uno de los temas más centrales en estos tiempos es encontrar ese descanso, esa paz que por supuesto Dios la da y la da en abundancia. O sea, muchas personas sienten esa inquietud o ese vacío de algo que no se completa nunca, ¿no? Y tiene que ver muchas veces porque las cosas materiales no llenan todo, pero sí la presencia de Dios en nuestras vidas es aquello que nos alcanza por completo. El sabio Salomón decía como consejo allí en Eclesiastés 5:10 que el que ama el dinero, dice, nunca tiene lo suficiente. Quien ama la riqueza nunca está satisfecho con sus ingresos. Pero esto tampoco, dice Salomón, tiene sentido en la vida. Entonces, tener en claro exactamente qué es lo que buscamos, hacia dónde nos inclinamos, cuáles son verdaderamente nuestras necesidades, satisfechas e insatisfechas. Así que un poco de eso se trata el tema. Dos cosas solamente quiero reflexionar en esta noche. La primera tal vez podría ser un aspecto a lo mejor negativo o no, veamos cómo se presenta. Yo titulé este punto, somos una joya que necesita trabajo. El texto de Hebreo comienza diciendo, sea el carácter de ustedes sin avaricia. Por esas raras casualidades, o no casualidades, o causalidades que el Señor permite, en mi devocional de esta mañana me tocó, entre los pasajes que leía, me tocó Jueces capítulo 17. Una situación ahí que no es muy común o que no las recordamos mucho, que tiene que ver con aquel hijo que le roba a su madre las 1100 monedas de plata. Y su madre maldice a aquel que le ha robado, así que él se asusta y va y le dice a la madre, bueno, fui yo el que hizo esto. Así que la madre muy contenta porque el hijo decidió confesar y devolver las monedas, dice que tomó 200 monedas de plata y la mandó a un orfebre, a un tallador, para que hiciera una imagen, ¿no? Y que eso sirviera para adorar. Bueno, la historia sigue al punto tal de que nombra a uno de sus hijos como sacerdote. Bueno, se va complicando la cosa y la reflexión fue muy interesante. Cuando leí la reflexión me llamó la atención esta frase. Dice, la avaricia triunfa aún sobre la idolatría, ¿no? O sea, el conjunto de la acumulación de bienes o aún de ídolos, como en este caso, que era lo que levantaron para adorar, lleva a eso, ¿no? Lleva a perder el control totalmente de las acciones. Puse que somos una joya que necesita trabajo. ¿Sabe usted cómo se logra un diamante? Bueno, hice una pequeña investigación, así que rápidamente se lo cuento, cómo se pule o se talla un diamante. Después de extraer de mucho trabajo de la roca la piedra en bruto del diamante, dice, se coloca en una prensa y se le somete a la acción de un disco giratorio delgado, como un papel, dice, de bronce fosforado, con una aleación resistente. El disco gira a una velocidad de entre 5 y 6.000 revoluciones por minuto, de modo que realiza un trabajo de limpieza que deja finalmente al diamante aparecer. El último paso, dice, consiste en cortar y pulir las facetas del diamante en distintos para que aparezca su brillantez, que es lo que todo el mundo quiere. Dice, para esto se vuelve otra vez a poner en un disco giratorio, pero esta vez de hierro, dice, cubierto con polvo de diamante y aceite. Este disco gira a unas 2.500 revoluciones y esmerila pule cada faceta. Por último, el diamante se sumerge en ácido sulfúrico hirviendo para eliminar todos los residuos de grasa y suciedad, proceso que no lo daña en absoluto. Te dirás, bueno, ¿y para qué nos cuenta esto? Yo creo que ustedes han escuchado más de una vez esa expresión de que las personas muchas somos como un diamante en bruto, dice, ¿no? Dice,
A veces pienso que somos más de lo otro que de diamante, ¿no? Digo por las acciones y por las decisiones que tomamos. ¿Por qué usé esta ilustración? Porque en alguna manera Dios tiene que trabajar con nosotros, ¿no? Pulirnos, esmerilarlo, limpiarnos una y otra vez para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Cuando el autor de los Hebreos dice, sea el carácter de ustedes. El carácter es lo que nos identifica como persona, ¿no? En nuestras acciones, en lo que hacemos, en cómo somos, ¿no? Formar un carácter, por supuesto, lleva tiempo, ¿no? Y un proceso de limpieza y de pulido que Dios hace, ¿no? Muchas veces un esmerilado abrasivo al punto tal de que tiene que salir sangre para obtener de nosotros la mejor personalidad, ¿no? En definitiva, la personalidad se forja y se ve en las acciones comunitarias con quienes compartimos, ¿no? Es cuando aflora realmente lo que somos. Aprender a manejar nuestra vida o nuestro carácter no es cosa fácil, son muchas las facetas que aparecen durante el día, algunas a veces incomprensibles por nuestras reacciones, otras tienen que ver con realmente algo que contenemos o que tenemos adentro y que sale en un momento especial de un tratamiento con otra persona. Ahora, el autor dice que el carácter sea sin avaricia. Ahora, aquí no es solo cuestión de dinero, sino que abarca otros aspectos de la vida, ¿no? El carácter cristiano tiene que ver con más cosas que simplemente la preocupación de los bienes materiales. Definamos carácter, es el conjunto de rasgos, cualidades que indica nuestra naturaleza, o sea, cómo nosotros actuamos, pensamos, nos desarrollamos en la vida. En definitiva, lo que verdaderamente somos no es la apariencia externa. Muchas veces nosotros mostramos una cierta apariencia, pero cuando hay un poquito de presión, surge lo que realmente hay dentro nuestro, ¿no? Y eso se puede ver aún también en el desarrollo de nuestra vida cristiana, donde muchas veces, ¿no? Mientras que no haya dificultades, mientras que la vida vaya funcionando normalmente, no tenemos grandes inconvenientes para confiar y ser firmes en el Señor. Ahora, cuando las presiones llegan, es allí donde se ve nuestro carácter como cristiano, donde realmente decidimos seguir sosteniendo nuestra fe firme, aún a pesar de la circunstancia de lo que nos ocurre. O sea, el carácter nunca se construye simplemente con conocimiento, sino con la acción de la vida diaria, con lo que vivimos. El carácter cristiano se va formando con aquellas verdades que Dios vuelca en nuestros corazones. El apóstol Pablo definió claramente de que un cristiano es aquel al cual le afloran los frutos del Espíritu. Cuando citamos allí Gálatas 5, 22 y 24, todos aquellos frutos que son parte del carácter del cristiano. Vamos desarrollándose esos hábitos y esas disciplinas todos los días. Todos los días vamos perfeccionando ese amor por el Señor, pero también por las otras personas. O sea, los hábitos son cosas que llevan su tiempo, pero que nosotros podemos alcanzarlo si realmente nos dedicamos a ello. Ahora, si miramos el contexto del pasaje, siempre es importante mirar el contexto del pasaje, o sea, nosotros hemos leído los versículos 5 y 6, pero los versículos primeros del 1 al 4, nosotros lo que vamos a encontrar allí, que en este desarrollo hay más que simplemente un llamado de atención por el manejo de los bienes o la avaricia o la insatisfacción o la apropiación desmedida de bienes. Comienza en el versículo 1 hablando de la necesidad de desarrollar el amor fraternal, la primera cosa. La segunda cosa, la hospitalidad. Algo que en estos tiempos ha sido dificultoso por las situaciones con que se vive en este mundo, practicar eso que era muy común en la antigüedad. El trato con aquellos que están privados de la libertad, habla de los que están encarcelados,
Lo que tiene que ver con la situación familiar, si bien habla de la situación sexual, pero habla, por supuesto, engloba allí la familia. Y por último, entonces sí, el tema de la avaricia, que tiene que ver con cómo administramos a aquellos que recibimos y cómo realmente lo conservamos y lo usamos o lo administramos con toda sabiduría. Entonces, esa palabra que está asociada al carácter, que tiene que ver con la avaricia, su significado bíblico refiere a un desorden del deseo de poseer bienes, riquezas, posesiones, que lleva a las personas muchas veces a actuar de manera inmoral, ¿no? Algo que vemos muy comúnmente. Eso se conoce también como codicia, o sea, un afán desmedido por la posesión de diferentes bienes sociales, de diferentes bienes materiales, perdóneme. En la Escritura nosotros encontramos consejos o consejeros sobre este tema. Cuando Jetro le aconseja a Moisés acerca de cómo debía administrar la justicia dentro del pueblo que estaba en camino hacia la tierra prometida, y Jetro ve que Josué está desgastándose porque lleva muchas horas dedicado a eso y no es posible que siga así, le da un consejo y le dice, recuerda que elija diferentes hombres para que los ponga de 50, de 100, y así los va haciendo. Pero fíjense la característica, el carácter de lo que pide de esas personas. En Éxodo 18, 21, Jetro le dice a Moisés, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, y escuche esto, que aborrezcan la avaricia, ¿no? Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. O sea, incluye allí este dato, el dato de la avaricia. Fíjense que tal vez uno de los males que estamos padeciendo a nivel mundial, con aquellos que tienen la responsabilidad de conducir, ya sea un estado, una provincia, un municipio, un país, una de las cosas que estamos viendo es justamente que estas personas tienen estas características, o sea, no justamente las buenas, sino las de las otras, y se refleja mucho en estos tiempos. Ahora, volvamos otra vez a la recomendación de Pablo, de que la formación del carácter cristiano tiene que ver con desarrollar los frutos del Espíritu. O sea, y cuando llegamos al último de los frutos, usted recordará, es aquel que en la versión Reina Valera 60 dice templanza y las versiones más modernas dicen dominio propio, que es exactamente la misma cosa. Es aquí donde debemos preguntarnos justamente, bueno, ¿cómo estamos desarrollando nuestro carácter? ¿Cuánta templanza, cuánto dominio propio tenemos? O sea, preguntarnos si vivo por principios o me muevo por emociones, ¿no? Tengo dominio propio sobre mis áreas. Fíjense las áreas que presentó Hebreos. O sea, la primera bien podríamos llamar el área afectiva. ¿Cuánto amor yo vuelco sobre las otras personas y sobre Dios mismo? En el aspecto del control sexual, que tenía que ver con el matrimonio, el financiero, el social, y cada una de esas áreas que representan cómo debemos vivir. Pablo nos dice allí en Romanos 12, no se adapten al mundo, sino transfórmense. Y muchas veces la avaricia nos lleva justamente a tomar más posesión que la disponibilidad de dar. Al final de la lista, el apóstol Pablo dice la siguiente afirmación, contra tales cosas no hay ley. O sea, el desarrollo de todos los frutos, terminando con el fruto de la templanza o el dominio propio, concluye diciendo, contra todas estas cosas no hay ley. ¿A qué refiere esto? Que la ley encapsula, que la ley limita, y cuando el desarrollo de los frutos está en su plenitud, hay libertad, y que tiene que ver con la libertad que el mismo Espíritu nos da y nos permite a nosotros vivir en esa libertad. Por eso es importante que en la formación de nuestro carácter como cristiano, esos frutos del Espíritu
puedan aflorar permanentemente, comenzando por el del amor, por supuesto. Cuando uno va a la carta del amor, allí, 1 Corintios 13, uno encuentra todas aquellas cosas que son verdaderamente fundamentales en la vida de un cristiano. Así que la primera cosa aquí es que Dios debe pulirnos, ¿no?, como un diamante que necesita ser cada día mejor. Y el pulido siempre se hace a través de la Escritura, que es la que nos limpia cada día de todas nuestras cosas. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes tiene que ver con ya la palabra contentamiento, con aquella que comencé con el título, ¿no? O sea, la satisfacción de lo que realmente tenemos. Contentamiento es una joya de la gracia de Dios que nos otorga cada día. El contentamiento cristiano no es algo natural en el ser humano, pero Dios nos manda a vivir en contentamiento. Es una orden, es un mandato. ¿Cuántas veces oímos, e incluso nosotros mismos hemos dicho expresiones, y bueno, ¿qué le vamos a hacer? No hay más remedio, dejemos que siga así. Eso tiene que ver no con contentamiento, sino con resignación. Tiene que ver muchas veces con un estado de fatalismo. Y bueno, esto es lo que nos toca. Y en realidad eso no es algo que debe surgir naturalmente en la vida del cristiano, sino la seguridad y la convicción del control de Dios. El reconocer de que Dios ve y está en control de todo lo que nos pasa en nuestras vidas es fundamental. O sea, toda la creación está bajo su control y debemos confiar de que realmente Dios está allí en todo momento en nuestra vida. Contentamiento es estar por encima de la circunstancia, de lo que nos pasa. No está ligado a los acontecimientos o a los problemas que cada día nosotros tenemos. Podemos muchas veces estar en grandes dificultades, en grandes penurias, en grandes insatisfacciones por lo que nos pueda estar ocurriendo, pero aún en medio de eso, el gozo, la paz, el contentamiento, o sea, la satisfacción de todas las cosas deben aflorar como un carácter cristiano, divino y perfecto. Hay un dicho muy interesante, dice, lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias, sino nuestra actitud frente a las situaciones que nos acontecen. Alguien dijo que el dinero no puede comprarlo todo, pero tampoco la pobreza lo puede proporcionar. Entonces debemos de preguntarnos una vez más, ¿qué es el contentamiento? ¿Qué es lo que la Biblia enseña con eso? El contentamiento es lo contrario a lo que dice la opinión popular de cómo debemos vivir. No es simplemente estar satisfecho con lo que tengo, sino realmente conformarse con lo que Dios ha provisto en nuestras vidas. El contentamiento es conocer el plan de Dios para nuestra vida, tener convicción, carácter cristiano y vivirlo en paz y en profundidad. Podemos ver algunos principios que el apóstol Pablo vuelca con respecto a esto. Si citamos solamente el versículo de Filipenses 4:12, encontraremos allí una serie de principios que son fundamentales para vivir en contentamiento o con suficiencia de parte de Dios. Dice Pablo, sé lo que es estar necesitado y lo que es tener lo suficiente. Dice Pablo, aprendí el secreto de estar satisfecho en cualquier situación, bien alimentado o hambriento, ya sea viviendo en abundancia o en necesidad. Miremos algunos principios que salen de aquí. El primero, ¿cómo ponemos en práctica una vida de contentamiento? En primer lugar, es tener en claro que a pesar de las aflicciones, los problemas, las enfermedades, las pérdidas, los fracasos, el Señor sigue estando allí para sostenernos. El apóstol Pablo en 8:31 de Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Tenemos a Cristo y su poder en nuestras vidas. Veamos entonces que estos principios nos lleven a fortalecer nuestra vida de contentamiento. O sea, nuestra vida que lo que tenemos es lo suficiente, como decía Pablo.
Aprendamos a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. Decía, he aprendido, dice Pablo, y por todo estoy enseñado. O sea, aprendemos a vivir en contentamiento cuando realmente nos concentramos y dedicamos ese tiempo para la provisión que el Señor da, eso es lo suficiente. Muchas veces eso lleva tiempo, pero debemos crecer día a día en ese control. La segunda cosa que podemos encontrar aquí es que busquemos el contentamiento más allá de la escasez o de la abundancia. Dios no nos prometió riqueza y bienestar en este mundo. Pablo dijo que sabía vivir en escasez y en abundancia. Daba igual su situación en la que se encontraba. Su contentamiento no se basaba en la cantidad de bienes que tenía, en la comodidad que pudiera disfrutar en ese mundo. Tuve el privilegio de en uno de los viajes a Europa, ir a Roma y tener una visita guiada a lo que fue conocida como la cárcel mamertina, que fue el lugar donde Pablo estuvo en ese tiempo y donde escribe justamente Filipenses. Es muy interesante porque era un gran hueco cavado en la roca, donde tenía un agujero por donde lo bajaban, o sea, no tenía escalera, absolutamente nada, con una cuerda lo bajaban y ahí estaba. Su cama era una piedra, su almohada era otra piedra y era todo lo que tenía allí. Aparecía simplemente como una vela para poder leer y estudiar. Estaba totalmente encerrado, la comida se la bajaban también mediante eso, y allí estaba Pablo. Y él escribe estas palabras, dice, sé vivir en estas condiciones, he aprendido en todo y por todo. Y eso es lo que muchas veces a los cristianos nos cuesta esta situación. Tengamos cuidado de no transformarnos en personas avaras, en personas que no se conforman absolutamente con nada. Sabemos que la avaricia es uno de los pecados más peligrosos que afecta a la sociedad de todo el mundo y especialmente, como les decía, en estos tiempos pareciera ser que los vemos más y más. Por esa razón, cuando Pablo le da el consejo a Timoteo, le dice lo siguiente: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación, en lazo y en muchos deseos necios y dañosos y se hunden en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice Pablo, por lo cual, codiciándonos algunos, se extraviaron de la fe, aún se perdieron en su propia fe y se torturaron con muchos dolores. Teniendo todo lo suficiente para cubrir nuestras necesidades, debiéramos estar contentos, sabiendo que tenemos todo lo suficiente. El otro principio que sale de esto es el ser obediente a la palabra de Dios. El contentamiento no solo es una virtud, sino es un mandato. Dice el texto de Hebreos que hemos abierto, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. No dicen si pueden, a lo mejor, inténtenlo. No, dice sean. O sea, es una orden, es un mandato de trabajar cada día nuestro carácter como cristianos para alejarnos de estas cosas. Dios no nos pide que estemos contentos simplemente con lo que tenemos y con las circunstancias que vivimos, sino vivir realmente en la plenitud de las cosas que Él provee para nuestras vidas. A veces estamos quejándonos todo el tiempo por lo que no tenemos y tal vez Dios ha permitido que esas cosas sean así para que nosotros también aprendamos a tener ese control. La queja nos debilita, consume nuestras energías. Muchas veces es una tarea inútil de lamentarnos y de quejarnos por las cosas que no tenemos, o por los errores que cometimos, o por las oportunidades que desperdiciamos. Realmente eso nos agota y también agota a los que están a nuestro alrededor. Así que seamos obedientes y respetemos y cuidemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Confiemos en la providencia de Dios, otro principio que debemos desarrollar. El apóstol Pablo tenía confianza plena en la soberana providencia de Dios. Él sabía que en todo momento, cualquiera fuera su situación, Dios iba a proveer, Dios iba a llenar sus necesidades, de la cual nos deja a nosotros la certeza y la seguridad también de que realmente
vamos a tener todas esas cosas. O sea, confiemos en cuanto a la provisión que Dios da. Pablo había desarrollado principios muy fuertes acerca de la providencia de Dios. Por eso cuando expresa este párrafo tan conocido de Romanos 14:8, dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hay una canción preciosa que muchas veces la cantamos, que es la letra de este versículo 14:8. Otro principio más es: vivamos por encima de toda circunstancia. Pablo vivía por encima de las circunstancias de lo que le tocaba pasar. ¿Sabe por qué? Porque su mirada estaba puesta en el final, en la gloria, en la corona, en lo que Dios realmente iba a proveer. Podía expresar allí en 8:18 de Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros habrá de manifestarse. O sea, el principio de superar las circunstancias que nos toca vivir día tras día. Y el último de los principios que quiero presentarles es: estemos seguros en quién hemos creído. Y eso es lo que afirmaba Pablo. Cuando las circunstancias se nos vienen encima, tenemos la tendencia a olvidar dónde está puesta nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza, y de dónde aún provienen nuestras riquezas, o sea, los bienes materiales que Dios nos da. Otra vez Pablo ahora en Colosenses 3:3 dice: recordemos que cada día nuestra vida está escondida en Cristo. O sea, Él es el que realmente nos guarda. O puede aconsejarle a Timoteo, dice: por lo cual yo también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído, ¿no? Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y quizás uno de los pasajes que más me apasiona y que es uno de mis pasajes centrales es el de Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estemos seguros en quien hemos creído. O sea, nuestro carácter se forja cada día más cuando estamos convencidos realmente en quién creemos. Permítame concluir de esta manera. Es importante reconocer de que muchas veces, por distintas razones, nos sentimos insatisfechos, o sea, sin contentamiento, como que algo nos está faltando. Pero si pudiéramos considerarlo en profundidad y mirar lo que hombres de Dios como Pablo, en medio de circunstancias sumamente difíciles, como estar privado de la libertad en un lugar oscuro y tenebroso, podía seguir confiando y esperando, sabiendo de que tenía todo, porque Dios lo había provisto de esa manera. Cualquier insatisfacción muchas veces nos hace tomar decisiones equivocadas, malas decisiones. Por eso, tener presente estos principios que salen de la Escritura, para que cuando llegue el momento de sentirnos insatisfechos por lo que no tenemos, podamos recorrer a la palabra de Dios, podamos ir hasta el último de los frutos que aparece en Gálatas 5, y esa templanza o ese dominio propio frente a cualquier necesidad que nos presente pueda ser dominado y controlado, porque como decía Pablo, yo sé en quién he creído y que tengo asegurado mi depósito. No olvidemos que el contentamiento no es ausencia de problemas, sino es una actitud de aceptación, de tranquilidad, de paz en medio de los problemas. Y eso solamente lo puede proveer Dios por medio de su Hijo Jesucristo, en quien nosotros creemos. Es por Él y solo por Él que podemos tener y vivir en contentamiento, o sea, satisfechos. Así que, a pesar de los tiempos difíciles que transcurrimos, debemos practicar este carácter cristiano que tiene que ver con aquellas cosas que Dios ya ha provisto.
y que son suficientes. He aprendido a vivir en abundancia y en escasez. Pero recuerde que la avaricia es mucho más abarcativo, porque si bien maneja dinero, pero también toca todas otras áreas, aún hasta la misma idolatría, como mencionaba Jueces capítulo 17. Así que deseo que realmente Dios nos bendiga en esta tarde, y después de concluir el tiempo que tiene que ver con el ayuno y la oración al final de cada mes, como lo hemos hecho también en este viernes, podamos también volvernos a casas contentos, satisfechos, porque hemos depositado todas nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestros pesares y también la de nuestros hermanos, esperando la respuesta oportuna de Dios, sabiendo que Él hará todo conforme a su perfecta y buena voluntad. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en esta hora, y vamos a compartir entonces ahora un tiempo de oración también. Dios nos bendiga con la palabra.